El 2023 fue un año donde el mundo se vio impactado por los hechos que recorrieron el planeta. Y se inició en Brasil, el 8 de enero del año anterior, donde una marea humana de manifestantes vestidos de amarillo y verde asaltó las sedes del Congreso, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema en la capital brasileña. Eran los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que protestaban contra la asunción al poder del ahora mandatario brasileño Lula da Silva. Esto dejó como resultado que más de 2.000 personas fueran detenidas, y de estos, 1.390 bolsonaristas fueron arrestados e imputados penalmente por el Tribunal Supremo de Brasil por cargos como abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daños calificados, asociación para delinquir e incitación al crimen, todos tipificados en el Código Penal brasileño. En el mes de febrero, el presidente salvadoreño sorprendió a el mundo con la inauguración de la mega cárcel construida en una zona rural cerca de Tecoluca, a unos 74 kilómetros al sureste de la capital, San Salvador. Es custodiado por más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil, y con una capacidad para más de 40.000 reos. De acuerdo a lo señalado por el propio gobierno, la cárcel está ubicada en una extensión de 116 hectáreas, de las cuales 23 pertenecen a edificios de la prisión. El reclusorio, según el Estado, incluye pabellones de confinamiento de reos, sistemas de videovigilancia, control de acceso con escáner corporal y de paquetes, cerco eléctrico de 2,1 kilómetros de longitud, celdas de castigo y 19 torres de vigilancia. Debido a la cantidad de presos que puede albergar, varios medios internacionales señalaron que se trata de la prisión más grande del mundo. Marzo cerró con un incendio que llenó de dolor a muchas naciones al perder la vida en un centro del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. 39 personas y decenas más quedaron heridos. El incidente ocurrió en las instalaciones que el INM tiene en el puente internacional Stanton Lerdo, en la norteña Ciudad Juárez, vecina a la estadounidense ciudad de El Paso, Texas. Poco antes de las 10 de la noche del lunes 28 de marzo, las llamas cobraron la vida de una persona de nacionalidad colombiana, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 13 hondureños, 13 venezolanos y 28 guatemaltecos. El hecho causó indignación y generó dudas sobre el manejo del trato a los migrantes por parte de las autoridades mexicanas. Al llegar al mes de abril, los católicos se preparaban para celebrar la Semana Santa. Sin embargo, Nicaragua tomó el protagonismo al sacudir al catolicismo y la comunidad mundial con la detención de 55 personas presuntamente por motivación política, de los cuales 38 continúan en la cárcel. Y según un informe de presas y presos políticos de Nicaragua, 4 personas del grupo de 36 políticos de abril a la fecha y 9 de los 10 presos políticos, previo al contexto, se encuentran en celdas de reclusión diferenciada en condiciones de mayor aislamiento, precariedad de las celdas y mayor vulnerabilidad ante malos tratos y torturas, y se alerta que 2 presos políticos se encuentran con grilletes de manera permanente en sus extremidades. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua, un grupo creado por familiares y defensores de derechos humanos para dar seguimiento al tema, registra en su reporte 89 personas encarceladas hasta el 31 de agosto último, y a esto se suma la reciente captura de 2 obispos nicaragüenses, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez de Matagalpa, condenado a más de 26 años de prisión. Además, 13 sacerdotes y 3 seminaristas que están encarcelados en Nicaragua en medio de tensiones entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica.
Mayo llegó con la coronación del ahora rey Carlos III de Inglaterra, quien el 6 de mayo llegó a la abadía de Westminster de Londres en el Reino Unido para convertirse en el monarca número 62 que ocupa el trono en los últimos 1200 años de la historia de Inglaterra y Gran Bretaña. La mitad del año fue asfixiante para Canadá y Estados Unidos, pues el 8 de junio sus cielos se tiñeron de color naranja por el humo de 140 incendios históricos que devastaron la provincia canadiense de Quebec y dispararon las alertas por mala calidad de aire en todo el noreste de Estados Unidos, afectando a 100 millones de personas por la contaminación y la mala calidad del aire. Esto también hizo que más de 20,000 personas fueran evacuadas de las provincias canadienses de Alberta en el oeste y Nueva Escocia en el este, así como de Quebec. Y aunque algunos de estos incendios fueron sofocados, continuaron en los meses siguientes. En total, en Canadá, en el 2023, 2,214 incendios han acabado con 3,800,000 hectáreas. Del total de 998,5 millones de hectáreas de ese país, haciendo el 2023 la peor temporada de incendios forestales en la historia moderna de Canadá. A mediados del mes de julio, el Instituto Nacional de Migración mexicano realizó un impactante rescate de 206 migrantes que habían sido abandonados por traficantes en un tráiler cerca de la ciudad de José Cardel, en el estado de Veracruz. Los migrantes, en su mayoría procedentes de Guatemala y Honduras, fueron encontrados en condiciones inhumanas y desesperantes. Según el comunicado emitido por el INM, el rescate se llevó a cabo y las condiciones en las que se encontraban los migrantes eran devastadoras. Los traficantes habían obligado a los migrantes a ingerir sustancias para soportar el encierro y muchos estaban hacinados, deshidratados y medicados para inhibir sus necesidades básicas, según relataron ellos mismos. Entre los rescatados se encontraban 132 guatemaltecos que viajaban en núcleos familiares, así como 27 personas procedentes de Honduras. En agosto, el fuego volvió, pero esta vez en Grecia, donde 28 personas murieron, entre ellos 18 que se cree que son inmigrantes irregulares y fueron localizados carbonizados en un bosque cerca de la frontera con Turquía. Todos los fallecidos eran varones, entre ellos 2 niños, según declararon las autoridades forenses que examinaron los cuerpos. Los más de 300 incendios afectaron 18 regiones de esa nación y elevaron las temperaturas a más de 43 grados, ardiendo más de 100,000 hectáreas en todo el país griego. Las detenciones en este caso incluyeron 4 personas que fueron acusadas de haber provocado fuegos bien intencionadamente o por negligencia. Otros 3 fueron arrestados en la zona de Evros, acusados de haber encerrado en un tráiler a un grupo de 25 refugiados inmigrantes, a los que se referían despectivamente como piezas y a los que acusan de haber provocado los fuegos. Septiembre vistió de luto a Pakistán, cuando el viernes 29 3 mezquitas fueron atacadas mientras los feligreses conmemoraban el cumpleaños del profeta Mahoma. Los atentados dejaron 57 personas muertas y decenas de heridos. Se trató de atentados suicidas con una bomba en medio de eventos de conmemoración. El primero y el más grave ocurrió contra una mezquita en la ciudad de Mastuna, en la provincia suroccidental de Baluchistán, donde al menos 52 personas murieron y más de 60 resultaron heridas. El segundo tuvo lugar en una mezquita de la vecina provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que también comparte frontera con Afganistán. Allí las autoridades reportaron al menos 5 fallecidos. Una tercera explosión tuvo lugar en las afueras de una mezquita en Peshawar, también en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, durante las oraciones del viernes. Sobre ese ataque, hasta el momento las autoridades no confirmaron víctimas. Pakistán está sufriendo un resurgimiento de los ataques islamistas del año anterior, cuando se rompió el acuerdo de alto al fuego entre el gobierno y Tehrik-e-Taliban Pakistán, TTP, una organización que agrupa a varios grupos islamistas suníes de línea más conservadora.
Octubre marcó el inicio del conflicto entre Israel y el grupo islámico Hamás, pues en la madrugada del 7 de octubre del 2023, Hamás lanzó un ataque terrorista a gran escala contra Israel. Simultáneamente con el lanzamiento de cohetes, los militares volaron la valla fronteriza entre Gaza e Israel en varios puntos y entraron en territorio israelí por tierra, mar y aire. Los terroristas perpetraron masacres en varios kibbutz y en un festival de música torturaron y asesinaron a más de 1.200 personas israelíes y extranjeras, entre ellos niños pequeños y ancianos. Más de 100 personas fueron tomados como rehenes por Hamás. Desde entonces, Hamás ha seguido lanzando cohetes contra Israel. Israel responde con ataques aéreos y con cohetes contra Gaza y con el cierre total de la franja, como también corta la electricidad y el suministro de alimentos. Las organizaciones de ayuda y varios gobiernos temen una catástrofe humanitaria en la zona densamente poblada. Al llegar noviembre, llegaron las conversaciones entre Estados Unidos y China cuando el presidente estadounidense Joe Biden se reunió con su homólogo chino Xi Jinping, donde lograron pactos para restablecer las comunicaciones militares y para la lucha contra el tráfico de fentanilo, y han acordado mantener abiertas las líneas de contacto para evitar que la rivalidad de los dos colosos mundiales deriven en confrontación. Los dos líderes definieron que cuando uno lo desee podrá contactar con el otro para atajar posibles crisis en el momento y evitar riesgos de una escalada que ninguno de los dos quiere desatar. Ambos abordaron el tema de Taiwán y las elecciones de esta isleña nación, para lo que Estados Unidos pidió respeto. El restablecimiento de las comunicaciones militares es otro de los grandes logros que Estados Unidos destaca de esta cumbre. Y con diciembre llegó la despedida del año, pero también la de la reina Margarita de Dinamarca, que abdicó al trono después de más de 50 años de reinado, así que le deja la corona a su hijo, el príncipe Federico. La reina Margarita, de 83 años, señaló que su decisión se debe en parte a su reciente operación de espalda y dijo que el paso por el quirófano le hizo pensar en que había llegado el momento de dejar el trono a la siguiente generación, así que se retirará formalmente el 14 de enero, dejando la corona en manos de su hijo primogénito, el príncipe heredero Federico, que ascenderá al trono como Federico X. Les informó Celeste Andino.